Para comenzar, por favor, seleccionen solamente una respuesta correcta. Recordemos los siguientes conceptos básicos. Bacteriuria significativa. Presencia de más de 100.000 unidades formadoras de colonias por mililitro, por micción o sondaje vesical, o cualquier conteo con punción suprapúbica. Recordemos que la técnica de punción suprapúbica es completamente estéril y cualquier conteo de unidades formadoras de colonias de bacterias nos va a dar diagnóstico. La bacteriuria no significativa es un conteo por debajo de los 100.000. La bacteriuria complicada, que va a estar originada por alteraciones orgánicas o funcionales, o ya sean en pacientes con enfermedades graves o con antecedentes de inmunosupresión. La recidiva, tenemos que tenerla muy clara, es la reaparición de la bacteriuria luego del tratamiento correcto por el mismo agente causal, a diferencia de la reinfección, que es la reaparición de la bacteriuria luego de un tratamiento correcto, pero por un agente causal diferente al primero. Generalidades. Definamos. Como ya lo dijimos, es una entidad clínica caracterizada por la invasión bacteriana del parénquima y pelvis renal. Su epidemiología es mucho más frecuente en mujeres, es una entidad clínica casi de las mujeres, sobre todo en edad fértil y jóvenes, y en adultos mayores la relación de acuerdo al sexo es casi igual. Dentro de los agentes causales, la E. coli abarca el 95% de las pielonefritis adquiridas en la comunidad. También hay agentes como Klebsiella, Proteus y Staphylococcus aureus, pero son más frecuentes en las pielonefritis de origen intrahospitalario, asociada a los cuidados de la salud. El cuadro clínico. Y aquí nos vamos a detener para poder establecer un correcto diagnóstico. La pielonefritis aguda. En primer lugar, hay presencia de fiebre superior a los 38.5 grados centígrados y es la primera diferencia que va a existir con la cistitis o la infección del tracto urinario bajo, la presencia de fiebre. Y si hay fiebre, quiere decir que hay una afectación sistémica. Y esto debemos tenerlo siempre muy claro, ya que la valoración del estado general de este paciente es la piedra angular en el diagnóstico. Se puede acompañar de escalofríos, dolor lumbar, que se va a dar como hipersensibilidad del ángulo costovertebral correspondiente, además de un intenso dolor que puede irradiarse hacia epigastrio o fosas ilíacas. Si el intenso dolor a la puño percusión se irradia hacia las fosas ilíacas, es indicativo o sugestivo de una obstrucción ureteral por un lito. Va a haber presencia de disuria, polaquiuria y en casos más raros de hematuria, puede ser microhematuria o hematuria franca, y finalmente se va a acompañar de náuseas, vómito y cefalea. Como ya les mencioné, la principal característica de esta entidad son los escalofríos y la fiebre, lo cual nos van a sugerir una afectación sistémica, por ende no va a poder ser considerada como una infección del tracto urinario baja y debemos de siempre pensar en una pielonefritis. Por favor, selecciona solo una respuesta correcta. Para realizar un correcto diagnóstico de esta entidad, debemos de siempre tener en claro la historia clínica del paciente y realizar un adecuado examen físico, teniendo siempre presente que el estado general del paciente es lo más importante. Podemos apoyarnos en técnicas de laboratorio y de imágenes en ciertos casos para poder realizar un adecuado diagnóstico de pielonefritis. La biometría hemática con leucocitosis y neutrofilia nos va a ayudar en la mayoría de los casos.
En la química sanguínea lo más importante es la urea y creatinina. ¿Por qué? Porque nos pueden indicar presencia de una lesión renal aguda. La piuria se considera indicativo el hallazgo de más de 10 leucocitos por mililitro de orina. El urocultivo positivo si hay más de 100.000 unidades formadoras de colonias por mililitro, y realizar un hemocultivo únicamente bajo la sospecha de enfermedad complicada con sepsis, y este es un criterio de hospitalización que más adelante los vamos a revisar. ¿Cuándo usamos métodos de imagen? Los métodos de imagen no los vamos a utilizar en todos los diagnósticos de pielonefritis que establezcamos, pero hay ciertos casos en los que sí es completamente necesario. Síntomas de cólico nefrítico o antecedentes de litiasis. Recordemos que el antecedente de litiasis o la presencia de un lito en ureter es indicativo de pielonefritis complicada. Pacientes con sepsis o fallo renal agudo. La persistencia de fiebre por más de 72 horas luego de administrar un correcto tratamiento antimicrobiano. La infección por un microorganismo poco frecuente. La recidiva inmediata tras una terapia adecuada. El sexo masculino. Siempre que un paciente masculino joven debute con una pielonefritis, debe de ser considerada una pielonefritis complicada y se debe de realizar métodos de imagen y una correcta derivación al segundo nivel de atención. Y los niños menores de 5 años por la sospecha de una alteración anatómica. Criterios para hospitalización. ¿Qué pacientes vamos a hospitalizar? Recordemos que a diferencia de las infecciones del tracto urinario bajo, la pielonefritis es una entidad clínica que requiere de más cuidado. Pacientes con presencia de signos de hipovolemia, como mucosas secas o intolerancia a la vía oral. Pacientes con signos de respuesta inflamatoria sistémica, sepsis severa o shock. Si en la primera consulta el paciente debuta con valores de creatinina indicativos de lesión renal aguda. Paciente con sospecha clínica de complicación local, como dolor lumbar intenso, hematuria franca o masa renal. Pacientes de edad avanzada, diabéticos, con falla renal, cirrosis, neoplasias o cualquier antecedente de inmunosupresión. Y algo muy importante que vamos a revisar y que no siempre está en todas las guías es lo siguiente: las condiciones socioculturales que no garanticen el seguimiento de las indicaciones de una terapia ambulatoria. Si un paciente vive muy alejado de la ciudad o vive muy alejado del centro de salud y tenemos la sospecha que no va a seguir las indicaciones recibidas, debe de ser derivado del segundo nivel. O en el caso de la limitada capacidad resolutiva de la consulta del primer nivel. Recuerden siempre esta indicación. Continuando con el tratamiento ambulatorio, debemos de recordar y enfatizar que solamente podemos dar tratamiento ambulatorio a nuestros pacientes en nuestra consulta de primer nivel. Y nuestra primera opción van a ser las fluoroquinolonas. Vamos a administrar ciprofloxacina 500 miligramos cada 12 horas por 7 días en mujeres o 14 días en los varones. El tratamiento también puede ser con levofloxacina, pero el impedimento de la misma es su alto costo y por eso se prefiere la cipro. Cotrimoxazol únicamente en mujeres cada 12 horas por 7 a 10 días. Recordemos que no tiene una alta efectividad en los varones debido a que no entran bien al tejido prostático y es una complicación frecuente en ellos. Y finalmente, la ceftriaxona 1 gramo parenteral o un aminoglucósido como terapia de inicio para optimización del tratamiento empírico. ¿En quiénes? En pacientes con pielonefritis moderada o en áreas en donde la epidemiología nos indica que hay una alta resistencia a los antibióticos. Puntos clave.
La pielonefritis es la invasión de un agente patógeno al parénquima renal. No olviden la correcta evaluación del estado general del paciente. El estado general del paciente nos va a dar puntos diagnósticos claves si es necesario o no la derivación del paciente al segundo nivel de atención. Recordar que una pielonefritis puede estar complicada y en muchas ocasiones es el foco infeccioso de una sepsis. Iniciar antibiótico terapia con una fluoroquinolona de manera empírica, siempre y cuando el paciente no esté complicado, tolere la vía oral y pueda ser manejado de manera ambulatoria. Y referir a los pacientes que ameriten, ya sea por sus condiciones clínicas, de acuerdo al estado general, sociales, como lo dijimos, condiciones sociales, como que el paciente vive muy lejos del centro de salud o que no va a seguir las guías recibidas, o resolutivas limitadas del primer nivel de atención. Para concluir, seleccionen solamente una respuesta correcta. La siguiente charla fue tomada de las siguientes